Vivimos bajo la ilusión de que todo el planeta está mapeado. Creemos que con un solo clic en Google Maps o Google Earth, podemos posar nuestros ojos digitales sobre cualquier rincón del mundo, desde la cima del Everest hasta las calles de Tokio. Pero esa sensación de omnisciencia es una mentira. El gran ojo digital tiene puntos ciegos. Existen lugares en nuestro mundo que han sido deliberadamente ocultados. A veces son píxeles borrosos, otras veces parches negros que desafían la realidad, o simplemente islas que aparecen en los mapas antiguos pero que el satélite se niega a mostrar. ¿Qué es tan peligroso, tan secreto o tan aterrador que la empresa más poderosa del mundo ha decidido que no tienes derecho a verlo? Antes de cruzar la línea y descubrir lo que nos ocultan, te invito a unirte a esta expedición. Suscríbete ahora mismo a Rincones Prohibidos y activa la campana. Solo así te asegurarás de no perderte ningún secreto cuando la verdad salga a la luz. ¿Ya eres parte de la comunidad? Bien, bienvenidos. Prepárate para un viaje a través de la censura cartográfica. Hoy revelaremos 7 lugares tan aterradores que Google Maps ha intentado borrar de la existencia. Puesto número 7. El paraíso envenenado del Pacífico. Nuestra primera parada nos lleva al corazón del Océano Pacífico Sur. Si buscas estas coordenadas ahora mismo, verás lo que parece un atolón paradisíaco. Aguas turquesas, barreras de coral, un lugar que debería estar lleno de vida. Se llama Atolón de Moruroa, en la Polinesia Francesa. Pero si intentas hacer zoom en ciertas áreas de la laguna interna o en las instalaciones costeras, la imagen se vuelve extrañamente difusa o en algunos casos se nota una manipulación digital evidente, como si hubieran pegado una textura de agua falsa sobre algo que no quieren que veas. ¿Por qué censurar una isla desierta? La respuesta yace en su pasado radiactivo. Entre 1966 y 1996, Francia utilizó este paraíso como su campo de pruebas definitivo. Se detonaron casi 200 bombas nucleares en este lugar. Algunas en la atmósfera, que tiñeron el cielo de un hongo apocalíptico, y muchas otras bajo tierra, perforando el lecho de coral. Durante décadas, Google Maps ha mantenido un velo sobre Moruroa. La versión oficial es que se trata de una zona militar restringida por seguridad nacional. Pero los informes filtrados y los testimonios de los locales cuentan una historia diferente. Se dice que las pruebas subterráneas fracturaron la base misma del atolón, que existen grietas gigantescas bajo el agua de las que emana radiación constante, convirtiendo la zona en un Chernóbil marino. El miedo real no es solo la radiación residual, sino la posibilidad de que el atolón entero colapse, liberando décadas de veneno nuclear al océano de golpe, provocando un tsunami radiactivo. Lo que Google Maps oculta aquí no es una base secreta activa. Es una cicatriz abierta en la tierra, un recordatorio de que el paraíso puede ocultar el infierno justo debajo de la superficie. Si intentas acercarte demasiado, la imagen se nubla. Tal vez es mejor así. Pero si crees que la radiación es aterradora, espera a ver lo que esconden en las montañas de nuestro siguiente destino. Si viajas con tu cursor hacia los montes Urales, en la vasta y gélida Rusia, te toparás con un lugar que, sobre el papel, es simplemente un asentamiento cerrado. Pero en Google Maps, la realidad es mucho más inquietante. Al intentar acercarte al monte Yamantau, notarás que las imágenes de satélite parecen haber sido congeladas en el tiempo o reemplazadas por capas de nubes perpetuas que nunca se mueven. Bienvenido a Mesgorie, una ciudad cerrada a la que nadie puede entrar y, se dice, de la que nadie puede salir sin un permiso especial del Kremlin. ¿Qué es lo que Rusia oculta bajo esta montaña con tanto recelo? Durante años, la inteligencia estadounidense ha vigilado este punto con sospecha. No es para menos. Se cree que bajo los picos de granito se encuentra un complejo subterráneo masivo, capaz de albergar a 60.000 personas. Algunos dicen que es el búnker de emergencia para la élite rusa en caso de una guerra nuclear total. Otros sugieren algo mucho más oscuro, que es el centro de mando del sistema Dead Hand, una inteligencia artificial de la era soviética diseñada para lanzar todo el arsenal nuclear de Rusia de forma automática,
si sus líderes son eliminados. En Google Maps, los caminos que llevan a la montaña terminan abruptamente en zonas pixeladas o manchas grises. No hay coches, no hay personas, no hay vida visible. Solo una infraestructura colosal que parece tragarse la montaña. Los pocos que han intentado acercarse físicamente hablan de patrullas militares fuertemente armadas que aparecen de la nada, mucho antes de que alcances a ver siquiera una valla. En el mundo digital, el bloqueo es igual de efectivo. Google nos muestra un paisaje vacío, pero el radar y los testimonios indican que allí abajo, en la oscuridad de los Urales, algo gigante está respirando, esperando el fin del mundo. ¿Es Mesgorie un refugio o el interruptor del apocalipsis? Mientras el satélite siga ocultando la verdad, solo podemos imaginar el horror que se oculta bajo la roca. Y si crees que una ciudad entera escondida es fascinante, prepárate. Porque nuestro siguiente rincón prohibido no está oculto por el gobierno, sino por algo mucho más antiguo y violento. Dejamos atrás las aguas contaminadas del Pacífico para adentrarnos en el corazón más frío y hostil de Rusia, los Montes Urales. Un lugar donde la naturaleza es implacable, pero el hombre lo es aún más. Si te desplazas por las coordenadas de esta región en Google Maps, te verás envuelto en un mar de pinos y nieve. Sin embargo, al llegar a las faldas del imponente monte Yamantau, algo extraño sucede. La fluidez del mapa se interrumpe. Las imágenes pierden resolución de forma antinatural. Lo que deberían ser instalaciones militares o entradas a túneles se convierte en un borrón de colores neutros, un parche digital colocado con precisión quirúrgica. Estamos ante Mesgorie. No es solo una ciudad, es un sato, una zona administrativa cerrada. Oficialmente, aquí viven obreros y sus familias. Pero nadie sabe qué es lo que construyen realmente. ¿Por qué Google censuraría un simple asentamiento minero? Porque Mesgorie no es lo que dice ser. Diversas filtraciones de antiguos oficiales soviéticos y análisis de sismógrafos sugieren que bajo este rincón prohibido se ha excavado un complejo subterráneo de dimensiones bíblicas. Imagina una ciudad entera, con hospitales, purificadores de aire y almacenes de comida, tallada directamente en el cuarzo de la montaña a cientos de metros de profundidad. Se dice que el complejo es tan resistente que podría soportar un impacto nuclear directo y seguir operativo. Pero, ¿operativo para qué? Aquí es donde el misterio se vuelve aterrador. La teoría más sólida indica que Mesgorie es el cerebro del sistema perímetro, también conocido como la mano muerta. Un mecanismo diseñado para garantizar la destrucción mutua asegurada. Si un ataque sorpresa aniquilara a todo el gobierno ruso, los sensores de esta montaña detectarían la radiación y la presión sísmica, enviando una señal automática para lanzar miles de misiles nucleares. La censura en el mapa no es por privacidad, es por miedo. Google Maps oculta las chimeneas de ventilación y las vías férreas secretas que se hunden en la roca, porque mostrar la escala real de Mesgorie sería admitir que el mundo tiene un pie en el abismo. Cuando los satélites pasan sobre el monte Yamantau, parecen recibir la orden de mirar hacia otro lado, y mientras nosotros vemos solo píxeles grises, en las profundidades de la montaña, miles de personas viven en una noche perpetua, custodiando el arma que podría terminar con nuestra civilización. No intentes buscar una ruta para llegar allí. En Mesgorie, los caminos no llevan a ninguna parte, o al menos no a ninguna parte de la que se pueda regresar. Pero si una ciudad oculta bajo una montaña te ha helado la sangre, el puesto número 5 te hará cuestionar la seguridad de tu propio hogar. Viajamos ahora a una calle residencial que, simplemente, no debería existir. A veces, la censura en Google Maps no responde a secretos de Estado o bases nucleares. A veces, el motivo es mucho más humano y, por lo tanto, mucho más aterrador. Si viajas digitalmente a un barrio residencial común en Cleveland, Ohio, notarás algo que rompe por completo la estética de la calle. Entre dos casas perfectamente visibles, aparece una estructura que parece haber sido arrancada de la realidad. Es un bloque borroso, una mancha de píxeles que se extiende desde el suelo hasta el techo,
impidiendo ver cualquier detalle de la propiedad. Esta no es una zona militar. Es el lugar donde estuvo la casa de Ariel Castro. Para quienes no conocen el nombre, este rincón prohibido fue el escenario de uno de los crímenes más atroces del siglo XXI. Durante más de 10 años, 3 mujeres jóvenes fueron mantenidas cautivas en la oscuridad de esa vivienda, encadenadas en el sótano y sometidas a horrores que la mente humana apenas puede procesar. La casa fue demolida en 2013 para evitar que se convirtiera en un macabro lugar de peregrinación para curiosos. Sin embargo, en el mundo digital de Google Street View, la censura persiste. Aunque el terreno ahora está vacío o sustituido por una nueva estructura, Google decidió aplicar un bloqueo permanente sobre las imágenes históricas y actuales de ese punto exacto. Se dice que la empresa tomó esta decisión a petición de las víctimas, para que nadie pudiera entrar virtualmente al lugar de su pesadilla. Pero los entusiastas de lo paranormal dicen algo distinto. Cuentan que los conductores de los vehículos de Google Maps, al pasar frente al 2207 de Seymour Avenue, experimentaban fallos electrónicos inexplicables. Las cámaras se apagaban solas o captaban sombras humanoides en las ventanas de una casa que, técnicamente, ya no existía. Algunos usuarios aseguran que, si logras hackear las capas antiguas del mapa, todavía se puede ver una figura pálida observando tras las cortinas de la planta alta. Lo que Google Maps oculta aquí no es un secreto de Estado, sino una cicatriz de maldad pura. Un recordatorio de que, a veces, los rincones más prohibidos no están en islas lejanas, sino justo al lado de una acera por la que caminas todos los días. Pero deja de mirar la calle de Cleveland, porque lo que vamos a ver en el puesto número 4 desafía las leyes de la física y la lógica de nuestra propia historia. Si nos desplazamos hacia las vastas y desoladas extensiones del desierto de Gobi, en China, nos encontraremos con algo que parece sacado de una película de ciencia ficción post-apocalíptica. En unas coordenadas específicas, cerca de la frontera con Mongolia, Google Maps muestra una serie de patrones geométricos gigantescos grabados en la tierra. Son líneas blancas perfectamente rectas, algunas de más de 1 kilómetro de largo, que se cruzan formando una cuadrícula irregular. Lo inquietante no es solo su tamaño, sino el hecho de que en algunas versiones del mapa, estas zonas aparecen con un desenfoque artificial o con parches de imágenes satelitales antiguas que no coinciden con el terreno circundante. ¿Por qué esconder líneas en el desierto? Las teorías oficiales hablan de objetivos de calibración para satélites espías chinos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué censurarlos ahora que ya han sido detectados? Los expertos en inteligencia militar sugieren que estas estructuras son en realidad mapas a escala de ciudades estadounidenses, como Washington, D.C. o Nueva York, diseñados para probar algoritmos de ataques con misiles de precisión. Sin embargo, hay algo más que Google no quiere que analices de cerca. En los bordes de estas cuadrículas se pueden ver restos de vehículos quemados, estructuras metálicas retorcidas y lo que parecen ser aviones de combate destrozados esparcidos de forma caótica. Al intentar hacer zoom para identificar los modelos de los aviones, la imagen se pixela instantáneamente, ocultando los detalles. Algunos exempleados de empresas de mapeo satelital afirman que, en los archivos originales sin censura, se aprecian cráteres que no fueron causados por explosivos convencionales. Se dice que el gobierno chino utiliza este rincón prohibido para probar armamento de energía dirigida o tecnología de pulso electromagnético que podría dejar ciega a cualquier nación en cuestión de segundos. Lo que vemos en nuestras pantallas es solo lo que nos permiten ver. Un tablero de juegos polvoriento. Lo que se oculta bajo los píxeles borrosos es, posiblemente, el campo de entrenamiento para la guerra del futuro. Un lugar donde la realidad se fragmenta y donde Google ha recibido órdenes directas de no enfocar la lente. Pero mientras China oculta su tecnología en el desierto, nuestro siguiente puesto nos lleva a un lugar donde lo que se oculta no fue construido por manos humanas. Este es, quizás, uno de los misterios más desconcertantes de la era digital. Imagina una isla del tamaño de Manhattan,
ubicada en el Mar de Coral, entre Australia y Nueva Caledonia. Durante más de 100 años, apareció en todos los mapas navales del mundo. Incluso Google Maps la mostraba con una silueta oscura y alargada, perfectamente definida. Pero en el año 2012, algo cambió. Una expedición científica australiana navegó exactamente hacia esas coordenadas para estudiar la masa terrestre. Al llegar, no encontraron nada. Solo océano profundo, más de 1.300 metros de agua bajo el casco de su barco. No había arena, no había rocas, no había vida. Inmediatamente después de este hallazgo, Google Maps eliminó la isla de su base de datos. Donde antes había una tierra firme, ahora solo hay un parche negro o una textura de agua genérica que parece haber sido clonada para ocultar el vacío. ¿Cómo puede una isla entera desaparecer de la faz de la Tierra? La explicación oficial es que se trató de un error humano que se arrastró durante siglos. Pero esa respuesta no convence a nadie. Los radares de los barcos que pasaron por la zona años antes sí detectaron una masa sólida. Algunos teóricos sugieren que Sandy Island no desapareció, sino que fue ocultada deliberadamente. Existen rumores de que la isla alberga una base submarina de acceso restringido, o incluso algo más perturbador, un punto de acceso a lo que los científicos llaman espacios liminales, lugares donde nuestra dimensión se dobla. Se dice que Google Maps censuró la zona no porque no hubiera nada, sino porque lo que captaron sus satélites no era de este mundo. Una masa terrestre que aparece y desaparece a voluntad, desafiando las leyes de la física. Hoy, si buscas Sandy Island, solo encontrarás un rincón vacío en el océano. Un error en la matriz que Google prefirió borrar antes de que alguien más intentara desembarcar en sus orillas inexistentes. Pero mientras una isla desaparece en el mar, en nuestro siguiente puesto, una montaña entera en Europa ha sido devorada por la censura, ocultando un secreto que podría cambiar la historia de la religión y la ciencia. A veces, la censura no es sutil. En el noreste de Francia, rodeada de pintorescos viñedos y campos de cultivo, se encuentra la base aérea 112. Pero si intentas verla desde el cielo a través de Google Maps, te encontrarás con una imagen digna de una pesadilla digital. Casi toda la extensión de la pista de aterrizaje y los hangares ha sido reemplazada por una mancha de píxeles gigantescos y distorsionados. No es el típico desenfoque suave. Es una distorsión agresiva que parece querer ocultar algo que emite una luz o una forma que no debería ser procesada por el ojo humano. Porque Francia, un país democrático, tiene uno de los bloqueos más severos en la red. Oficialmente, la base fue desactivada en 2011. Sin embargo, los avistamientos en los alrededores sugieren lo contrario. Los habitantes de las localidades cercanas informan sobre luces inusuales que despegan verticalmente en absoluto silencio durante las madrugadas. Existen teorías que apuntan a que la base 112 no fue cerrada, sino que se convirtió en el epicentro de la ingeniería inversa en Europa. Se rumorea que tras sus muros se custodian restos de tecnología no humana recuperados en las últimas décadas, y que la censura en Google Maps es necesaria porque los materiales de estas naves generan interferencias que impiden que los satélites comerciales obtengan una imagen clara. Al observar el mapa, la sensación es de una censura desesperada, como si Google hubiera recibido la orden de tapar algo que ya estaba siendo captado. Es un rincón prohibido en medio de la civilización, un agujero negro informativo en el mapa de Europa, que nos recuerda que a veces los secretos más grandes están a plena vista protegidos por una simple capa de ruido digital. Pero prepárate, porque nada de lo que hemos visto hasta ahora se compara con el primer puesto. Hemos visto bases, crímenes y radiación. Pero el lugar que encabeza nuestra lista no solo está oculto, sino que entrar en él significa desaparecer para siempre. Hemos recorrido búnkeres, ciudades secretas y zonas de guerra. Pero el lugar que encabeza nuestra lista es el rincón más prohibido de la Tierra. Un lugar donde el tiempo se detuvo hace 60.000 años y donde la tecnología moderna es recibida con una lluvia de flechas mortales. Ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán, en el Océano Índico,
se encuentra Sentinel del Norte. En Google Maps, si intentas hacer un zoom detallado sobre sus densas selvas, notarás algo frustrante. La imagen nunca termina de enfocarse. Mientras que las islas vecinas muestran cada árbol y cada arrecife con nitidez, Sentinel aparece como una mancha verde oscura, con una resolución degradada a propósito. ¿Qué oculta Google aquí? Oficialmente, es para proteger la privacidad de los sentineleses, la tribu más aislada del mundo, quienes asesinan a cualquier extraño que intente desembarcar. Pero hay algo que no encaja. Diversos analistas han detectado en versiones antiguas del satélite estructuras que no pertenecen a una civilización de la Edad de Piedra. Sombras rectangulares bajo el follaje y restos de lo que parecen ser embarcaciones modernas que nunca fueron reportadas como naufragios. Se dice que bajo el dosel de esta selva virgen, el gobierno indio y otras potencias mantienen estaciones de escucha secreta, aprovechando que nadie, en su sano juicio, se atrevería a entrar a pie para investigar. Pero lo más aterrador ocurrió tras el tsunami de 2004. Cuando los helicópteros sobrevolaron la isla para buscar supervivientes, captaron algo que Google borró rápidamente de sus servidores. Los nativos no estaban asustados. Parecían estar señalando hacia el interior de la isla, donde la tierra se había elevado, revelando lo que algunos testigos describieron como entradas a túneles de origen artificial. Sentinel del Norte es el rincón prohibido definitivo, un lugar donde la censura digital se une con la violencia física. Un punto en el mapa donde Google nos dice, no mires, porque allí, entre la selva y el mar, reside un secreto que ha sobrevivido a imperios enteros y que está dispuesto a seguir oculto, cueste lo que cueste. El mundo es mucho más grande y misterioso de lo que una pantalla de móvil nos permite ver. Google Maps es una herramienta increíble, pero recuerda, solo vemos lo que ellos quieren que veamos. La próxima vez que navegues por el globo digital y encuentres un parche borroso o una sombra inexplicable, detente. Podrías estar frente a una de las puertas que nunca deben ser abiertas. Si te ha gustado este viaje por los rincones prohibidos, no olvides darle a me gusta y compartir este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos lugares te dio más escalofríos? ¿Conoces algún otro rincón censurado que hayamos pasado por alto? Te estaremos leyendo. Soy Rincones Prohibidos y recuerda, hay secretos que es mejor dejar en la oscuridad. Hasta la próxima.